Hace unos momentos, usted nos escuchó, hablamos con el secretario de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, con el señor Gilberto González. Anunció una serie de movilizaciones en protesta contra pues al parecer, este hecho que consumará en los próximos días, consumarán los diputados de Morena, que será votar para la desaparición de una serie de fideicomisos en el Poder Judicial, y esa desaparición de fideicomisos para el gobierno, para el presidente López Obrador, es recuperar un dinero para reasignarlo a otros proyectos, porque consideran que ese dinero es esencialmente para una serie de privilegios en el Poder Judicial y para gente del Poder Judicial, para ministros, y ahora sabemos también para el sindicato. Pues ese dinero, esos fideicomisos, son la garantía de una serie de derechos, de una serie de prestaciones ganadas durante muchos años. Bueno, eso nos dijo el secretario del sindicato. Anunció una serie de protestas a partir de ya, e hizo referencia a un diputado de Morena, el diputado Hamlet García, quien pide expresar un punto de vista sobre lo que dijo el secretario del sindicato de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Lo escuchamos, diputado Hamlet García. Buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel, y a toda la audiencia de Fórmula. Lo escuchamos. Mira, si me permites, la Auditoría Superior de la Federación, en sus informes de resultados de 2019, señaló que los fideicomisos establecidos por el Poder Judicial de la Federación no están cumpliendo con su finalidad. Y explico. Cuando un ente público de cualquier poder u órgano autónomo constituye un fideicomiso, tiene que demostrar la finalidad lícita del mismo, es decir, el destino de los recursos. Te pongo un ejemplo muy coloquial, muy claro. Hace algunos años existía el Fidecine, un fideicomiso en el que se depositaban 2 o 3 pesos de cada boleto de cine comercial en cualquier cadena del país. Y esos recursos se destinaban, en efecto, a la producción de cintas y cortometrajes, ¿no?, en todo el país. Incluso cuando vas al cine, puedes ver al final que existía el logo de Fidecine, sobre todo en la Cineteca Nacional, donde se publicaban estas películas. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial de la Federación, la Auditoría Superior, en sus recomendaciones de 2019, y te voy a mandar en este momento la imagen con producción, señaló que los fideicomisos no están siendo utilizados para cubrir esas finalidades, es decir, las pensiones, los gastos de medicamentos, los mantenimientos de las casas de jueces y magistrados, no se están realizando con cargo a los fideicomisos, sino con cargo al presupuesto de egresos de la Federación. Lo que significa que la finalidad de estos fideicomisos no es de cubrir necesidades, sino de generar ahorros, cochinitos dorados, donde a través del interés compuesto han ido creciendo de manera exponencial. Eso por un lado. Segundo, con los propios argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 745-2017, donde se pronunciaron sobre derechos sociales y laborales, determinaron que las personas que no se han pensionado en el momento de un cambio legislativo con la entrada de vigor de nuevas normas respecto de pensiones y jubilaciones, no tienen un derecho, aunque ya estén trabajando, sino una expectativa de derecho. Y ese es el criterio ya sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un proyecto que fue aprobado por la mayoría y que fue postulado por el ministro Lainez Potisek. Si la Suprema Corte sigue el propio criterio que definió en 2017, tendría que aceptar que sus trabajadores de mandos superiores, por supuesto, jueces y magistrados, no tienen un derecho adquirido, sino una expectativa de derecho, si es que no se han pensionado o jubilado. Durante la discusión de la Comisión de Presupuesto, donde aprobamos este proyecto de dictamen, fui el primero en pedir, Ciro, que se diera pausa a la discusión en el Pleno, que no votáramos en fast track para no caer en alguna hipótesis de nulidad, como lo estableció la Suprema Corte en el caso del Plan B, donde determinó crear una norma que no está en nuestro reglamento y que
confirmó como principio de deliberación democrática, que en términos muy coloquiales significa darle a la oposición por lo menos 24 horas para que lea el proyecto de dictamen y pueda discutirlo ampliamente en el Pleno. Por esa razón, vamos a discutirlo hasta el martes próximo. Bueno. Tercero, también sobre los montos, Ciro. Yo quisiera decirte que la mayor parte de estos ajustes por vía de fideicomisos, pero también los que vienen por vía presupuestaria, sí se refieren a la cúpula del Poder Judicial. La Suprema Corte nos está pidiendo para su comedor para 2024 53 millones de pesos y nos está pidiendo 1.700.000 pesos para utensilios de cocina. Aquí la cuestión para cucharas, tenedores, cuchillos, ollas. Sí. Aquí la cuestión, Ciro, es que el año pasado nos pidieron 1,5 millones de pesos para el mismo concepto. Yo quisiera preguntarle a la audiencia y también a ti y a Manuel si cada año cambian de vajilla y tiran sus tenedores, cucharas, cuchillos, ollas, entre otras cosas. Hay una partida también por 400 millones de pesos en el Consejo de la Judicatura Federal para el 2024 para alimentación de mandos superiores. Y esto no solamente es sobre los jueces y magistrados, también en las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. Existe un instituto, por ejemplo, para el estudio de concursos mercantiles, que tiene un presupuesto de 1.800.000 pesos para el 2024, es lo que están solicitando. Bueno. En alimentos de sus mandos superiores, Ciro, sí, están solicitando 1.200.000. O sea, el 66% del presupuesto de este instituto de concursos mercantiles se lo quieren gastar en comida para mandos superiores. Bueno. Entonces, no es cierto que no se puedan hacer ajustes sobre las cúpulas del Poder Judicial, Ciro. Bien. Y pues gracias por estar atento a nuestro programa y gracias por esta opinión. Vamos a ver qué ocurre a partir del martes, vamos a ver de qué tamaño es también la protesta de los trabajadores, pero gracias por la información y por la atención, diputado Hamlet García, diputado de Morena. Gracias, Ciro. Secretarios del Tribunal Colegiado de Circuito y de Juzgados de Distrito se han comunicado conmigo para referir que existe mucha inconformidad al interior del Poder Judicial con la ministra presidenta de la Suprema Corte, a quien adjudican estas complicaciones que están viviendo. Que tengas buen día, Ciro. Lo veremos. Gracias, diputado. Buenos días. Gracias. Bueno. Ahora sí que anunciadísima esta confrontación, este choque que se va a dar en torno de los dineros del Poder Judicial. Seguramente hay parte de razón también en algunos de los puntos de las exposiciones que hace la gente de Morena, el gobierno del presidente López Obrador, sin duda, pero es imposible no relacionar este proyecto en lo que va a ser el último año de gobierno del presidente López Obrador, de cortarle así recursos al Poder Judicial después de toda la ofensiva de años y especialmente recrudecida en el último año en contra del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de la presidenta de la Suprema Corte y de varios ministros de la Suprema Corte a quien el presidente no los ha tratado bien en su discurso. También es imposible separar el razonamiento que pueden tener para reducir gastos en el Poder Judicial con el maltrato de tantos meses que el presidente ha hecho de jueces y ministros. Volvemos.